buenos días con todos y con todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida al conversatorio constitucional Sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional, caso Protección del Patrimonio Cultural. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. La jornada del día de hoy forma parte del ciclo de conversatorios sobre sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional, se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además el día de hoy con 3 expertos en la materia. Se trata del doctor Giuseppe Piperata, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Venecia, que nos acompaña el día de hoy desde Italia, el doctor Orlando Viñolo Cueva, profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, y el doctor Óscar Díaz Muñoz, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quienes les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que hayan aceptado la invitación que en su momento le cursara el magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Como les había señalado, tanto la presidenta del Tribunal Constitucional como el magistrado Ochoa Cardich hubieran querido estar en esta sesión, pero se encuentran en comisión de servicios en la ciudad de Madrid, en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. El día de hoy iniciamos este conversatorio con la participación del doctor Óscar Díaz Muñoz. El doctor Óscar Díaz Muñoz es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, entidad en la que ha ejercido cargos muy importantes como la Secretaría General y también la Secretaría Relatoría. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, y máster por la misma Casa de Estudios. Es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de numerosas obras en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, publicados tanto en el Perú como en el extranjero. También expositor de estas materias en congresos, foros, conversatorios a nivel nacional e internacional. Doctor Díaz, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, ante todo, agradecer por tan generosa invitación tanto al magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, como, perdón, a la doctora Candelaria Quispe, esta invitación que me permite en esta mañana pues, compartir esta conferencia con tan distinguidos profesores como son el profesor Giuseppe Piperata y el profesor Orlando Viñolo. Lo que se me ha encargado es hacer una breve presentación del caso, eh, des- y en esta presentación, pues destacar lo que a mi criterio son los aspectos más importantes de la sentencia, para luego poder recibir los comentarios de los profesores Piperata y Viñolo. Eh, He preparado una presentación que paso a exponer. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Perfectamente, doctor, si se ve la diapositiva. Adelante. Estupendo. Entonces, como ya se ha adelantado, lo que nos convoca esta mañana es el comentario de esta sentencia 100/2005, proceso de amparo sobre protección del patrimonio cultural. No sé por qué no puedo pasar la diapositiva, ¿no? Vamos a intentarlo nuevamente. No, Se ve la diapositiva, la ahora sí, primera. ahora Ujú. sí. Bien. Bueno, eh, ¿cuáles fueron las partes de este proceso de amparo?
La parte demandante fue la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú. Los demandados, la Municipalidad Metropolitana de Lima, concretamente una entidad eh, denominada ProLima, y el Ministerio de Cultura. ¿Cuáles fueron los derechos invocados en la demanda como presuntamente vulnerados? El derecho a la cultura o el derecho, sí, y el derecho a la protección del patrimonio cultural, el derecho al debido procedimiento administrativo, el derecho a la protección de un medio ambiente sano y equilibrado y la libertad religiosa. ¿Cuáles fueron los hechos que sustentan esta demanda? En febrero de 2022, ProLima, como mencioné, entidad de la Municipalidad de Lima, demolió el muro perimétrico del conjunto monumental de San Francisco, alegando razones urbanísticas y de accesibilidad. Como puede verse en la fotografía, existe el denominado conjunto monumental de San Francisco, ¿no? Que comprende tanto la iglesia de San Francisco como el convento de San Francisco, la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y la iglesia del Milagro, que, dicho sea de paso, está justo enfrente de la sede del Tribunal Constitucional en el centro de Lima. Como consecuencia de esta demolición, la provincia franciscana, a través de esta demanda de amparo, solicita la restitución del muro derribado, del muro perimétrico derribado, y la anulación de la resolución directoral que autorizó esa demolición. ¿Qué argumento da la parte demandante? La parte demandante, que la demolición vulneró los derechos fundamentales mencionados, que alega que el muro fue una condición impuesta por la UNESCO en los años 80 para el reconocimiento de el conjunto monumental de San Francisco como como patrimonio cultural de la humanidad, como una garantía de protección del conjunto monumental. ¿Qué respondieron las entidades demandadas? Que la plazuela de San Francisco, ¿no? Donde se encuentra este conjunto monumental, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre de 1972, lo cual, a criterio de las demandadas, el muro perimétrico construido posteriormente en 1987 no forma parte de este patrimonio cultural y no tiene un valor histórico, artístico ni arquitectónico, ¿no? Las demandadas consideran que la Plazuela San Francisco es un espacio público y el muro fue un cerco temporal por razones de seguridad, especialmente durante los años del terrorismo, ¿no? Es decir, estamos hablando pues de los años 80, ¿no? Época en la que se construyó este muro perimétrico, 1987. Las instancias jurisdiccionales previas al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿qué dijeron? En primera instancia, el Juzgado Constitucional dijo que la demanda era infundada, pues el muro fue construido por razones de seguridad y no como parte del patrimonio, cultural, ¿no? Es decir, a criterio del juez constitucional de la primera instancia, el muro perimétrico no forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. En segunda instancia, la Sala Constitucional revoca la decisión del juez y más bien declara improcedente la demanda por no ser el amparo la vía idónea para contradecir la decisión administrativa de demolición del muro.
criterio de la Sala Constitucional, para eso existe el proceso contencioso administrativo, ¿no? Que es un proceso pues más largo, con la posibilidad de mayor actuación, con la posibilidad de actuación de prueba. Entonces, porque el asunto pues se mostraba pues complejo. Entonces esa es la vía a la que debió recurrirse, el proceso contencioso administrativo y no el amparo, razón por la cual declara improcedente la demanda. El Tribunal Constitucional, vía al que conoce el asunto, vía el recurso de agravio constitucional, declara infundada la demanda por unanimidad, por las razones que vamos a pasar a exponer. ¿No? ¿Qué es lo que decide el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, como venimos de decir, declara infundada la demanda y exhorta al diálogo eh, de cooperación entre la comunidad franciscana y la Municipalidad de Lima. ¿Cuáles podemos destacar como argumentos centrales de la decisión del Tribunal Constitucional? Dice el tribunal que la demolición fue legal y autorizada por el Ministerio de Cultura dentro del plan de recuperación del centro histórico. El muro no integra el patrimonio cultural protegido, fue construido en 1987 sin valor histórico, artístico o urbanístico, y, y la UNESCO más bien ha avalado la remoción del muro, ¿bien? A través de su decisión 45 de 2023. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional respecto de los derechos invocados por la demandante como vulnerados? En relación al patrimonio cultural, dice la sentencia que no se ha vulnerado por no existir pues un bien protegido, parte del patrimonio cultural. En relación al debido procedimiento administrativo, dice que el procedimiento no exigía la participación de la provincia franciscana, ¿no? No se exigía la participación de la provincia franciscana en el trámite administrativo, por lo cual no ha habido pues vulneración al debido procedimiento administrativo. Respecto a la alegada afectación al derecho de libertad religiosa, dice la sentencia que no se ha probado la afectación a este derecho, el demandante no ha aportado prueba alguna para sustentar la afectación de este derecho y, en cualquier caso, las actividades religiosas se vienen realizando con normalidad. En relación al derecho al ambiente equilibrado, dice la sentencia que la Plazuela San Francisco es un espacio público y su apertura responde al interés general. Otros aspectos jurídicos que nos parecen relevantes, ¿no? El objeto de la controversia, ¿no? Aquí la sentencia busca determinar si la demolición del muro vulneró o no derechos constitucionales vinculados a la protección del patrimonio cultural. La idoneidad del proceso de amparo para conocer esta pretensión. Para el Tribunal Constitucional, el amparo es procedente, es decir, es la vía idónea, a fin de evitar daños a la plaza, ¿bien? Porque efectivamente, al momento de plantear la demanda, ya el muro estaba demolido. Es precisamente la demolición del muro lo que ocasiona el planteamiento de la demanda, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, en su sentencia, concretamente en el Fundamento Jurídico 2, eh, dice pues de lo que se trata es muy bien, ya demolido el muro, de lo que se trata es de evitar algún daño que pueda ocasionarse al conjunto monumental, concretamente a la Plazuela San Francisco, como por ejemplo el ingreso de camiones que puedan ocasionar algún tipo de daño, ¿no?
Entonces, aunque reconoce la sentencia que existe una vía contencioso-administrativa que bien podría ocuparse de este asunto, considera que la vía idónea es el amparo para evitar algún posible daño al patrimonio cultural, ¿no? Si es que este derecho se viera afectado, ¿no? Eh, no lo dice expresamente la sentencia, pero como sabemos, existe pues el conocido precedente del caso Elgo Ríos, que ha determinado los casos en que la vía del amparo es la vía idónea eh, y no, es decir, la vía idónea en relación a a las vías judiciales ordinarias, ¿no? Y uno de los supuestos del presidente Elgo Ríos para determinar la idoneidad de la vía constitucional, del amparo en este caso, es la necesidad de tutela de urgencia. La sentencia no lo dice de manera expresa, pero parece que eso parece vislumbrarse de su argumentación. La posibilidad de que, por ejemplo, el ingreso de camiones ocasione pues un daño al patrimonio cultural, eso hace pues que se requiera una tutela rápida, ¿no? Una tutela de urgencia, y eso justifica el proceso de amparo, ¿no? Aquí también se puede agregar eh, lo señalado en el fundamento de voto del magistrado Morales Sarabia, que recuerda que en la sentencia recaída en el expediente 551-2013, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional dijo que la defensa del patrimonio cultural puede verse en el proceso de amparo. ¿Bien? Entonces, no solamente en este caso la vía idónea sería el proceso de amparo, eh, porque existe la necesidad de una tutela de urgencia conforme a los criterios del precedente del Gorrío, sino también porque ya el propio Tribunal Constitucional dijo que, tratándose de la defensa del patrimonio cultural, el proceso de amparo es una vía idónea para conocer de este tipo de casos. ¿Bien? El otro asunto es la determinación del valor jurídico del muro. Bien. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, el muro no cumple con los criterios de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación al carecer de atributos históricos, artísticos o arquitectónicos. Bien. La extensión del patrimonio cultural puede ser declarada por el Ministerio de Cultura. Sí, sí puede ser que el Ministerio de Cultura haga una extensión de lo circundante a algo declarado parte del patrimonio cultural de la nación, pero la ley indica que eso solamente debe ocurrir cuando corresponda y cuando resulte técnicamente necesario, lo que no ha ocurrido en este caso. No hay ninguna resolución del Ministerio de Cultura que diga que, por extensión, el muro perimétrico forma parte del patrimonio cultural de la nación. Un tema, un asunto muy importante desde mi punto de vista en esta sentencia es el relativo a la protección del patrimonio cultural como atributo ius fundamental. ¿Bien? Aquí de lo que se trata es de una interpretación, de una lectura del artículo 21 de la Constitución, ¿bien? Que habla, que se ocupa de el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, documentos, archivos, etcétera, expresamente declarados bienes culturales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, ¿eh? Y están protegidos por el Estado. Para el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, esta disposición constitucional no solo debe interpretarse como un deber fundamental o una tarea del Estado que impone obligaciones de fomento, conservación y protección, sino como la afirmación de que dicho patrimonio cultural constituye un elemento de consenso nacional
del reconocimiento de nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural, en definitiva de nuestra representación cultural como pueblo. Por ello, la protección del patrimonio cultural constituye un auténtico atributo ius fundamental, cuyo carácter es básicamente difuso y puede ser exigido judicialmente por cualquiera de sus titulares. Sin embargo, recaerá en el Estado el deber de otorgarle una protección reforzada. Varias cosas importantes en este párrafo de la sentencia del Tribunal Constitucional que acabamos de leer. Destaca que la protección del patrimonio cultural es un deber fundamental del Estado, que el Estado eh, tiene el deber de otorgarle una protección reforzada. Bien, describe el carácter de los bienes del patrimonio cultural, ¿no? Y señalando que es un elemento de consenso nacional, que es del reconocimiento de de nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural, de nuestra representación cultural como pueblo. Y muy importante, dice que el patrimonio cultural de la nación constituye un auténtico atributo ius fundamental de carácter básicamente difuso. ¿Bien? Interesante, no le llama expresamente derecho fundamental, sino que dice que tiene es un auténtico atributo ius fundamental, ¿no? Sería un asunto de interesante discusión, ¿no? Ver por qué la sentencia no le dice, no le llama expresamente derecho fundamental, sino atributo ius fundamental. Y también podríamos discutir eh, si aquello que la sentencia llama atributo ius fundamental es en realidad un derecho fundamental, ¿no? Porque seguidamente dice que tiene un carácter difuso, ¿no? Ya entraremos en el detalle de los derechos difusos, ¿no? Pero todo apunta a que está hablando de un derecho, ¿no? Pero la sentencia habla de atributo ius fundamental, ¿no? Bien. Y en el siguiente fundamento, el fundamento 6, dice, en similar sentido y también a la luz de las discusiones y reivindicaciones actuales en materia de derechos humanos, la protección y el acceso a bienes comunes universales, y en especial la protección de los bienes considerados como patrimonio de la humanidad o mundial, o como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, también constituyen atributos ius fundamentales, los cuales deben merecer una protección reforzada por parte del Estado y la comunidad. ¿Bien? Con lo cual, no solamente está limitando esta protección al patrimonio cultural de la nación, sino al patrimonio cultural de la humanidad, tanto el patrimonio material como inmaterial. ¿Bien? Entonces, atributo ius fundamental le llama la sentencia a la protección del patrimonio cultural, derivado del artículo 21 de la Constitución. En el fundamento de voto del magistrado Morales Arabia podemos encontrar que se puede sustentar que la protección del patrimonio cultural viene a ser un derecho a partir del derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Ese derecho a participar en la vida cultural que expresamente viene reconocido en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que eh, lo podemos considerar pues un derecho fundamental desde el momento en que la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución nos señala que los derechos que la Constitución reconoce se interpretan conforme a los tratados sobre derechos humanos suscritos por el Perú. Entonces, podemos encontrar un sustento a este derecho a la protección del patrimonio cultural en el derecho a participar en la vida cultural del que nos hablan estos tratados internacionales. ¿Bien? Pero no solo es atributo y es fundamental la protección del patrimonio cultural de la nación, sino también la del
patrimonio cultural de la humanidad, tanto el patrimonio material como inmaterial, conforme a los respectivos convenios internacionales. Y respecto al carácter difuso que le atribuye la sentencia a la protección del patrimonio cultural, podemos recordar lo que dice al respecto el artículo 82 del Código Procesal Civil, ¿no? Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. Y justamente en el Código Procesal Civil hay una referencia expresa al patrimonio cultural como interés difuso. Y como sabemos entonces, los intereses difusos tienen como característica que su titularidad es de todos en general y de nadie en particular, ¿no? Y también decir, para concluir, que el Código Procesal Civil puede ser aplicado subsidiariamente al amparo, eh, conforme al artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, y concluir que es posible que en el amparo se proteja un interés difuso, como viene a ser la protección del patrimonio cultural, que queda claro con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Muy bien, esto es lo que quería comentarles para, como una presentación Ya, pues de ya la vamos a ver si firma sentencia lo que le para mencioné de papeles. eh, pues podamos escuchar los comentarios de los profesores Piperate y Viñolo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su participación. Agradecemos al doctor Díaz, quien nos ha presentado de manera muy clara y estructurada la sentencia recaída en el expediente 100-2025, proceso de amparo, explicando los hechos, los fundamentos principales y también resaltó la protección del patrimonio cultural como un atributo jus fundamental reconocido por el Tribunal Constitucional. Una vez presentada la sentencia, a continuación damos paso a los comentarios de nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, tengo el gusto de presentar al doctor Viñolo, que presentará, como había señalado, sus comentarios a esta sentencia. Antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanos presentarle muy brevemente. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, de España, profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, vocal del Tribunal del Indecopi, Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, miembro de numerosas organizaciones académicas, tanto en Europa como en América, autor de diversos libros y artículos en materia de derecho administrativo. Doctor Viñolo, bienvenido, adelante. Muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de mi país, de Perú, al magistrado Ochoa Carris, también colega profesor de administrativo de la PUC, a María Candelaria Quispe por estas semanas de organización que he tratado de que sea más ligero todo para poder hacer que el evento salga de buena manera. A Oscar Díaz, que bueno, es hermano académico de la Universidad de Zaragoza también, nos conocimos alguna vez allá, si la memoria no me falla, recorrimos alguna vez la ciudad Maña, ¿no? En algún momento, y al profesor, y también por permitirme compartir con mi amigo Giuseppe Piperata, que bueno, quizás no lo sepan, pero es uno de los mayores expertos en bienes culturales en Italia, así que es un lujo tenerlo en el país, tenerlo al menos virtualmente, ¿no? Y quisiera partir por algo. Esta sentencia parece modesta, ¿ya? Al inicio, cuando he escrito un trabajo que va a salir publicado justamente en una revista que maneja el profesor Piperata, cuando empiezas a leer esta sentencia, parece una sentencia modesta de un cerco demolido en medio de la Plaza San Francisco en el Damero de Pizarro en Lima, pero tiene una cantidad de cuestiones interesantes porque involucra al menos tres grandes campos, a mi modo de ver, dentro del derecho administrativo de los bienes culturales en Perú. Primero, la revalorización del concepto de bien cultural dentro de nuestra legislación, que es algo que creo yo es uno de los grandes aciertos del alto tribunal peruano, de tratar de que dejemos de lado el subjetivismo, las posiciones estéticas, que también era algo que siempre ha acompañado la fundamentación sobre estos campos, para pasar a tratar de objetivizar una noción conceptual alrededor del bien cultural y poder de alguna manera discriminar aquello que si entra dentro de un concepto que el legislador ha planteado,
luego daré de qué está hecho este concepto, de aquellas otras cosas, no importando si es propiedad privada o titularidad pública, que no ingresarían en ese campo y por tanto no tendrían toda la gestión cultural que hay alrededor de ello. En segundo lugar, creo que abre el espacio para poder reconfigurar las cuestiones sobre las titularidades públicas, que eso es un asunto, me parece importantísimo. Eso es algo que yo he hecho en falta en la sentencia. Este caso se resolvía más fácil si es que entrábamos en la discusión si estamos ante la titularidad de Manial del cerco demolido o no, que eso lo explicaré luego. Y en tercer lugar, creo que reafirma algo que es importante también, que es la lucha contra un fenómeno que es muy vicioso y que en Italia se ha sufrido también, que es el fenómeno del panculturalismo, ¿no? Esta idea de que todo aquello que se acerca, se asemeja, se accesiona, se intenta extender de una manera artificiosa hacia bienes que están colocados cerca a patrimonio cultural, se convierte por artificialmente en bienes culturales. Ese panculturalismo destruye por completo la compatibilización que hay de intereses públicos, destruye la posibilidad de poder ponderar, que es un asunto tan importante para la administración, y destruye sobre todo la posibilidad de que los ciudadanos que ejercitan derechos no solamente ligados al mundo cultural, sino también al mundo urbanístico, a la libertad empresarial y al propio desarrollo de las infraestructuras que son importantes, puedan tener una solución al problema. Porque si uno se queda solamente en el campo de decir que es bien cultural y no se puede hacer nada, el paso siguiente es el inmovilismo de la administración y dejar, como ha pasado por varios años, y lo pongo en el trabajo de manera abierta, varios años abierto un proyecto arquitectónico que no se desarrolló y que puso en desmedro patrimonial a un montón de negocios que hay alrededor de esa plaza tan importante. Incluso desmereció el Museo de la Constitución, donde está ubicado la antigua sede del Tribunal Constitucional, e impidió que los turistas que transitaban por Lima Metropolitana pudieran acceder a disfrutar de este complejo tan importante. 2 años de discusión constitucional por un cerco que parecía algo modesto y que termina en el fondo involucrando todas las bases fundamentales de la teoría de los bienes públicos y también de la teoría de los bienes culturales. Por eso la necesidad de comentarlo, porque si es una sentencia modélica, si es una sentencia relevante para poder formar a los chicos y a las personas que están en las facultades de derecho y entender el valor que tienen los bienes públicos respecto a el derecho en general, pero sobre todo la necesidad urgente que tenemos de siempre tratar de compatibilizar las cosas. Los grandes caminos son discriminar, destruir, decir que una postura prima sobre la otra, pero el camino más difícil en este campo es poder juntar lo que parece incompatible para poder lograr una salida y evidentemente permitirnos el disfrute del valor civilizador que tienen los bienes culturales, pero también permitir que otras libertades fluyan, pero además también impedir que el subjetivismo se sobreponga. Entonces, de esos campos trata la sentencia, yo voy a ir tratando poquito a poquito cada cosa y luego seguramente en el intercambio con el profesor Piperata podremos tratar a detalle otros temas. En primer lugar, nosotros tenemos una mezcla de conceptos en nuestra definición de bienes culturales en la Ley de Patrimonio Histórico Cultural. Nosotros somos italianos, pero también somos alemanes. Tenemos un fundamento italiano muy fuerte que proviene de la legislación de los años 60, el llamado Código Franceschini, que se introdujo a nuestra legislación con esta idea del valor de civilización. O sea, no se define que un bien sea cultural por su valor de belleza o su valor artístico. En el Perú se define eso si es que está involucrado dentro de valores de civilización, es decir, de transformación de algo para volverlo dentro de los esquemas civilizadores. Por eso los bienes culturales van mucho más allá de los bienes estéticos. Va mucho más allá de solamente un bien potencialmente artístico o artístico en sí mismo. Tiene que ver con el ejercicio mismo de ser humano que puede tener y eso obliga, por tanto, a tener fundamentos extrajurídicos para declararlo como tal. Claro, mucha gente lo ha pensado esto dentro del campo de los bienes inmobiliarios, pero en realidad los bienes inmateriales y también los bienes muebles tienen una cercanía a ese fundamento italiano del valor de civilización. Pero hay un segundo punto que eso nos hace muy particulares, es la mezcla con las llamadas propiedades privadas de interés público, que provienen del mundo germánico y que están puestas en nuestra legislación, y que el Tribunal Constitucional también hace eco de esto. Sin saberlo, ¿ah? No lo han planteado a través de dogmática alemana, pero es parte de nuestra legislación cultural. En el Perú hay propiedades privadas que tienen otro tipo de función social, que no son iguales a las tradicionalmente vistas desde el Código Civil o a las prediales que ustedes pueden revisar en esta importante norma privada. Es una función social donde las obligaciones son diferentes,
donde incluso son exigibles de una manera potencialmente distinta y donde el jus edificandi en el caso de los bienes inmuebles es diferente porque necesita una previa aprobación para desarrollarse. Esas propiedades son las propiedades de interés cultural y fundamentalmente inmobiliarias, donde evidentemente la conservación se convierte en el gran esquema del deber del propietario para poder permitir un aprovechamiento no solamente propio, sino colectivo. Entonces, esa función social es hecha eco por parte del TCE cuando plantea varios de sus fundamentos, porque está revalorizando algo que parece que existe, pero está puesto en la legislación, pero nunca ha sido enlazado ni examinado frente a los ojos de otros en un litigio constitucional como el que se planteó. Entonces dice, el concepto legal peruano tiene que ser revalorizado. Esos dos fundamentos tienen que entrar. Como esto es titularidad pública, no vamos a analizar la parte del fundamento alemán. Vamos a concentrarnos en lo primero, en el fundamento italiano, en el fundamento que tiene que ver con el valor de civilización. Y claramente un cerco demolido no entra en ese esquema conceptual legal. No puede entrar porque no tiene ningún tipo ni de raíz histórica, ni de raíz edificatoria, ni de raíz civilizadora que se una al complejo hecho en el siglo XVI por parte del Imperio Español para poder reafirmar el valor que tenía Lima en la América, en la Sudamérica, que en ese momento era manejado por este Estado prerepublicano. Era diferente, era un esquema además en donde esa plaza era la unión entre la plaza principal y como puede verse en la ficha perfectamente de UNESCO, porque esa es información pública, era una plaza de comunicación entre ambos espacios, entre la plaza principal y las plazas posteriores que venían y que fueron hechas en la expansión luego del terremoto del siglo XVI que tuvo Lima, ¿no? Ese terremoto que destruyó parte de la primera Lima. Entonces, nunca fue una plaza cerrada porque además las plazas públicas de esa época no tenían cercos, estaban hechas bajo la usanza europea tratando de ser vasos comunicantes de la ciudad. O sea, hay razones de naturaleza funcional y de naturaleza también de construcción que tienen que ver con ese valor de civilizador diferente. Es más, el propio demandante coloca el cerco perimétrico en los años 80 como realmente fue, 87, como bien lo ha señalado el doctor Díaz. Y se trató de un elemento tangencial, accidental, circunstancial, por las razones realmente funestas que vivía el país en ese momento de coches bomba y terrorismo, que trataron de ser puestos alrededor de este cerco de protección. Pero ahí hay algo que yo quiero hacer alusión respecto a este concepto legal, a este primer tema. Un bien no se transforma en un bien cultural por accesión, que eso es algo que creo está detrás también de la sentencia como un tema fundamental. La accesión no es un título jurídico que permita la transformación de un bien que inicialmente podía ser considerado como no cultural en cultural. La accesión es un elemento que además no es compatible en el fondo con la teoría del dominio público inmobiliario. Necesita ser, por tanto, reconocida así por parte del demandante que perdió el litigio. Tratar de decir que un cerco, por cercanía a bienes culturales, tiene que formar parte integrante de todo el patrimonio cultural, es en el fondo una especie de utilización antijurídica de esta figura civil que tiene que ver en parte también con el contenido conceptual de la teoría del dominio público en Perú. El dominio público en Perú no se basa en las mismas figuras que existen en la propiedad privada. La teoría del dominio público en Perú, al menos en aspectos inmobiliarios, se basa en potestades diferentes, entre ellas las potestades que permiten la formación inicial del bien de dominio público y su consideración luego, si es que tiene una capa superior de civilización, como un bien cultural para que sea anexado, agregado dentro del concepto de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural y gane esta gestión diferente que tiene este tipo de bienes. Entonces, eso me parece relevante como segundo tema, pero sí quiero hacer algunas críticas a la sentencia del Tribunal Constitucional tal cual lo he dicho y forma parte de lo segundo y tercero que quiero tratar. No era necesario entrar en la teoría de los bienes comunes que conocemos muy bien Giuseppe y el que habla. La teoría de los bienes comunes la planteó Eleonor Ostrom hace algún tiempo atrás, es una economista de origen, me parece, judío, ¿sí? Que planteó esta teoría para tratar de identificar aquellos bienes que son transfronterizos y que tienen una capacidad especial porque permiten el sostenimiento de la humanidad, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con bienes ambientales, pero es difícil trasladarlo a los bienes culturales más localizados. En cualquier caso, el problema se resolvía solamente desde la titularidad pública, porque claramente ese cerco es un bien ajeno al demandante. El demandante no tiene derecho sobre ellos, no tiene derecho sobre un cerco de titularidad pública, salvo que el cerco inicialmente haya formado parte del bien cultural.
En esos casos sí se podría discutir un interés legítimo, pero no un derecho subjetivo sobre el cerco perimétrico. Entonces, eso es un segundo tema también que hay que hacer. Muchas veces en estos campos sectoriales del derecho administrativo se mezclan nociones que no necesariamente son relevantes para resolver el caso. Siempre en estos casos, me parece, uno tiene que partir por la titularidad y la propiedad. A partir de eso se desenvuelve todo, pero claro, si entras en ese campo, abandonas el concepto jus fundamental que se señalaba en la explicación inicial, porque entras realmente en el desarrollo de un contencioso administrativo, que es, me parece, lo que se discutió inicialmente y que impidió, en el fondo, poder tener una salida mucho más rápida del tema. Aunque no parezca, en el contencioso administrativo hubiese sido más rápida y acelerada la discusión sobre la titularidad y claramente el demandante hubiese quedado completamente desacreditada en sus cuatro pretensiones procesales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra crítica que también que merece, creo que debemos hacernos como país es esta idea de la hiperinflación que hay de derechos constitucionales, ¿no? Creo que Oscar también tiene algunas cuestiones que ha escrito alguna vez sobre esto. Hay muchos constitucionalistas, pero no lo han hablado. Pero en el campo del administrativo, nosotros estamos aterrados por la cantidad de derechos subjetivos que van naciendo en jurisprudencia. La verdad que es un problema que tenemos que frenar porque creemos que más importante que ir creando nuevas fórmulas subjetivas, es más relevante darle contenido a lo que ya tenemos dentro de nuestro reconocimiento de derechos nominados o innominados. Hay bastantes cosas dentro del mundo artístico, cultural y patrimonio que podemos darle un contenido constitucionalmente protegido e ir generando seguridad jurídica para las personas en aras de la compatibilización que he señalado. Esto he hecho eco en este trabajo porque no es un problema solo del Tribunal Constitucional peruano, es un problema de todas las altas cortes del mundo occidental. Hay una tendencia por el uso del lenguaje, por las formas que tenemos en la actualidad de ir sumando números de derechos como si fueran cuestiones que nacen espontáneamente. En el mundo cultural yo creo que puedes hablar de libertades individuales ligadas al mundo del patrimonio histórico y las propiedades privadas ligadas también a este campo. En esos dos campos tienes para poder extraer varios derechos subjetivos, pero claramente la libertad y la propiedad guían toda la construcción dogmática de estos derechos ligados al mundo artístico, cultural e histórico. Y eso incluso lo puedes asimilar adicionalmente al tema de la participación ciudadana, que creo que ya es un principio de derecho bastante hecho en nuestro país a partir de jurisprudencia que tiene más de 2 décadas. Entonces, no creo que sea necesario tener más números. Lo que hay que hacer es reconfigurar, tratar de decirle a las personas lo que creo que existe ya y a partir de todo eso poder determinar qué cosa es just fundamental, qué cosa no es. En cualquier caso, acceder al disfrute del patrimonio histórico podría considerarse como un interés legítimo just fundamental. Poder participar en la gestión urbanística del desarrollo de bienes culturales es importante a través del principio de participación ciudadana, pero serían más asuntos municipales que ligados a la legislación sectorial de cultura. Tratar de entender la propiedad privada cultural también es parte y es evidentemente uno de los derechos constitucionales más fuertes que pueden existir en este campo del sector de cultura. Pero buscar extraer nuevos derechos sí creo que puede terminar desordenando la balanza y podría meternos en campos complejos. Quiero concluir con dos ideas fundamentales. A veces las cosas modestas parecen mucho más importantes para el derecho. Un cerco modesto termina construyendo teorías nuevas, pero no nos tampoco dejemos llevar por solamente resolver un caso. Este caso tiene que ser el punto de inicio, a mi modo de ver, para poder construir en el Perú una pacificación entre los intereses culturales, el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento individual de los anteriores. Si nosotros entendemos eso, y entendiendo también las potencialidades de nuestro país, porque tiene las dos cuestiones bien puestas para poder afrontar el futuro, creo que estamos ante la posibilidad de un nuevo renacer del patrimonio histórico y cultural peruano y permitir que en el fondo la humanidad disfrute de las civilizaciones que pasaron por este territorio. Nada más de mi parte, yo quedo abierto a las preguntas que consideren pertinentes. Muchísimas gracias al profesor Orlando Viñolo por sus valiosos comentarios a la sentencia recaída en el expediente 0100-2025, proceso de amparo. Ha afirmado que es una sentencia relevante y modélica que reafirma de algún modo la lucha contra el panculturalismo y recuerda que los bienes culturales, entre otras, van mucho más allá de lo estético, al reflejar la identidad y la memoria colectiva. Entre otras cuestiones, además señaló que la importancia de la
de las propiedades de interés cultural y su función social y cómo el Tribunal Constitucional en esta sentencia revaloriza un aspecto ya planteado en la legislación. Asimismo, realizó críticas constructivas que enriquecen el debate académico propio de este conversatorio. Muchísimas gracias, profesor Vinolo. Ahora nos trasladamos virtualmente a Italia para contar con la participación del doctor Giuseppe Piperata, a quien le damos una cordial bienvenida. Y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanme realizar una muy breve presentación de su CV. En realidad, sí, leemos todo el CV, todo el tiempo de la conferencia estaría destinado a relatar la vasta producción académica y científica que tiene. El profesor Piperata es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Venecia, miembro del directorio de la Fundación Universitaria y del Comité Técnico Científico del Paisaje del Ministerio de Cultura de ese país, secretario de la sección italiana de la Asociación de Administrativistas Ítalo-Españoles, autor de varios libros sobre derecho económico público, derecho del patrimonio cultural, derecho urbanístico y autonomías regionales y locales. Doctor Piperata, bienvenido nuevamente. Le dejamos en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias por la palabra, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, también yo quiero unirme a los agradecimientos que han hecho Oscar y Orlando al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y sobre todo un agradecimiento al magistrado César Ochoa Cardich y también a María Candelaria Quispe por la invitación y por la organización de este evento. Yo pido pronto perdón por mi malo castellano, pero he hecho una pequeña presentación que me puede ayudar y puede ayudar sobre todo la gente, los colegas que están online escuchando este evento y la voy a colocar en la plataforma un ratito. Ok, la tengo aquí. Ya se ¿Se está ve? compartiendo y se ve perfectamente, profesor Piperata. Perfecto. Yo no he hablado con Orlando, mi amigo, colega, de la sentencia. No hemos tenido la posibilidad de comentar la sentencia antes de este evento y me gustó mucho escucharlo porque lo que él ha dicho es un comentario, una argumentación con la cual yo estoy totalmente, completamente de acuerdo. Yo también pienso que esta sentencia es una sentencia que puede parecer como una sentencia normal, una sentencia mínima. En realidad es una sentencia muy importante porque, como diré, es una sentencia que ha provocado en mí inquietudes de tipo científico y académico, claro, y preguntas de diferentes tipos. Es una sentencia sencilla porque al final que dice, el doctor Díaz ha sido magistral en representar el contenido de la sentencia, pero es una sentencia que afirma que existe un deber público de protección del patrimonio cultural nacional, del patrimonio de la humanidad, que hay una legislación sobre la defensa, la protección de este patrimonio, que hay cargos y tareas públicas para protegerlo, pero esta legislación no se puede aplicar al caso del muro de la plazuela de San Francisco, porque al final no estamos
en presencia de un bien cultural, ni tampoco se puede extender el régimen jurídico de la protección de los bienes culturales también a una obra que es una obra reciente, es una obra que no está puesta de manera instrumental al bien cultural, sino tiene había tenido otra función en el pasado. Este contenido, hemos dicho, es un contenido sencillo. En realidad, pero leyendo la sentencia, la lectura de esta sentencia me provocó, yo he dicho, 4 preguntas y 2 inquietudes. Inquietudes en el sentido de dudas, de problemas que necesitan de una solución. Y son preguntas que se refieren en particular a la noción de qué es un bien cultural, cuáles son los criterios para identificarlos, el régimen de protección que los bienes culturales merecen, si existe un derecho fundamental a la cultura, y las inquietudes son inquietudes que se refieren a 2 problemas que hoy el derecho del patrimonio cultural tiene. O sea, ¿cuál puede ser el equilibrio entre principios y valores cuando la administración pública tiene que cumplir con su deber de sujeto que la ley, que por la ley y por la Constitución y también por el derecho internacional tiene que proteger el patrimonio cultural? ¿Qué equilibrio puede garantizar entre principios, intereses, valores diferentes? Y sobre todo, como antes decía el doctor Viñolo, cómo se puede evitar el riesgo del panculturalismo. Voy con la primera pregunta. La primera pregunta que es la pregunta de la naturaleza de un bien cultural, porque esta sentencia demuestra cómo es actual el tema de la raíz, de la idea, de la naturaleza, de la definición de un bien cultural. Lo decía perfectamente el doctor Viñolo. En Italia, en los años 60, hemos cambiado completamente la perspectiva de la noción del bien cultural, porque con una comisión que se llamaba Comisión Franceschini, que era el presidente de esta comisión, hemos echado a la basura el criterio estético de la identificación del bien cultural y hemos aceptado una nueva idea, que es la idea, como antes se decía, del bien cultural como un testimonio, ¿no?, de civilización. Pero en esta comisión estaba un gran jurista del siglo pasado, que se llamaba Massimo Severo Giannini, ha sido uno de los más grandes administrativistas italianos, y él participó a la elaboración de esta noción. Pero él decía también otras cosas. Decía que la noción de patrimonio cultural es una noción abierta y sobre todo es una noción que tiene 2 características. El bien cultural es un bien inmaterial, es material, pero con un significado, con un valor inmaterial, y sobre todo es un bien que tiene la segunda característica de publicidad. Pero la publicidad, decía Giannini, no se refiere al dominio sobre el bien, no se refiere al dueño del bien, que puede ser un dueño privado o público. Se refiere al hecho que un bien cultural tiene que ser un bien, él decía, de fruición, ¿no?, que tiene que ser disfrutado. Por otro lado,
existía también en aquella época la idea que el bien cultural tiene que ser también un bien que está atribuido exclusivamente a la mano pública. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hoy yo pienso que la primera parte de esta reconstrucción, la idea de Giannini sobre el bien cultural como una noción abierta y una noción donde la publicidad está fundamentalmente en la fruición, que es la destinación última del bien cultural, sigue siendo una definición correcta y actual. En cambio, la idea que el bien cultural tiene que pertenecer o, si no, estar cuidado, estar guardado por la mano pública, yo pienso que hoy esta idea, esta definición está superada porque no podemos pensar que solamente la mano pública puede garantizar la función pública de un bien cultural. Pero el hecho que el bien cultural tiene que ser un bien de fruición justifica dos cosas. En primer lugar, que un ordenamiento jurídico somete el patrimonio cultural a un régimen jurídico especial. Y dos, que la administración pública está obligada a proteger y a valorizar el patrimonio cultural. Por lo tanto, este es un ejemplo de lo que pasa en Italia. Tenemos la Constitución que dice que el artículo 9, que la protección del patrimonio cultural es un deber del Estado y de la República. Se habla de República, o sea, todo el concepto de Estado persona y también de Estado comunidad tiene que estar en la actividad de protección del patrimonio cultural. Y el código del 2004, perdonáis, ahí hay un error, no es 2024, sino 2004, es el código que tiene toda la legislación italiana principal sobre el tema de la protección del bien, de los bienes y del patrimonio cultural en Italia. La segunda pregunta que me provocó la lectura de la sentencia es esta. ¿Cuáles son los criterios para identificar un bien cultural? Aquí tenemos un problema serio, porque la ley en Italia, como me imagino también en Perú, llega raramente a decir que un bien es un bien cultural. En Italia, por ejemplo, la ley dice que todos los bienes inmuebles del Estado o de una autoridad pública, si tiene más de 70 años, es un bien cultural. Después se puede echar del listado de los bienes culturales. Pero la ley te dice que si tiene más de 70 años tiene un interés cultural, es un bien cultural. Pero la ley siempre, en nuestros ordenamientos, ¿qué hace? La ley dice y explica los criterios que la administración pública utiliza para reconocer si un bien es un bien cultural o no. Pero no es siempre fácil utilizar los criterios que la ley indica. Y aquí hay un caso muy interesante que pasó en Italia y ha sido solucionado por el juez administrativo en el 2015 y que se refiere a una virgen. Era una virgen de un pequeño pueblo de Italia que no tenía valor como escultura, ningún valor, ningún interés artístico, sino tenía un valor para el pueblo que vivía en
en este pueblo, para la población que vivía en este pueblo. O sea, el pueblo pensaba, la población pensaba que la Virgen tenía una mirada milagrosa. ¿Qué pasó? Que el cura llamó a una empresa para restaurar la Virgen. Y la empresa, cuando ha hecho la restauración, cambió la mirada de la Virgen. Y el cura después preguntó a la administración pública el acto administrativo para reconocer un valor artístico a la escultura y para reconocer la escultura como bien cultural. Y la administración pública se lo dio. Pero la comunidad que vivía en este pueblo se rebeló porque ha dicho que la Virgen no tenía el valor histórico, el valor iconográfico, el valor religioso que tenía antes. Y no teniendo un valor artístico como escultura, no se podía reconocer la escultura como bien cultural. Montaron un pleito en frente al juez administrativo y al final el juez administrativo ha reconocido que la comunidad popular y religiosa del pueblo tenía razón. ¿Por qué? Porque la escultura no tenía un valor cultural, no tenía un interés artístico, el único interés que tenía era la relación de la escultura a nivel religioso con la comunidad, pero después de la restauración había perdido la mirada y por lo tanto no tenía ningún valor. Este ejemplo nos demuestra cómo es difícil establecer cuándo un bien cultural puede ser declarado como bien cultural y cómo la administración pública no puede, tiene una dificultad en aplicar los criterios de la ley. La tercera pregunta que me surgió leyendo la interesante sentencia del Tribunal Constitucional peruano es esta. ¿Cuál es el régimen jurídico de protección? Porque en el caso del muro de la plazuela de San Francisco, la congrega religiosa de los franciscanos imaginaba como obligatoria la extensión de un régimen jurídico que pertenecía a un bien específico también a todos los bienes que estaban en los alrededores del bien cultural. Bien, este régimen de protección es así. Podemos pensar que todos los bienes que están en un sitio, por ejemplo, que ha sido declarado como sitio de la UNESCO, tiene que automáticamente ser un bien protegido por el derecho del patrimonio cultural. Yo pienso que es peligroso pensar de manera automática. Y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Viñolo. Y aquí he colocado una cita de una sentencia del Tribunal Constitucional Italiano, la 22 del 2016, que se refiere al casco histórico de Nápoles. Casco histórico de Nápoles que tiene la naturaleza de bien protegido como UNESCO. Pero esto significa que todo lo que está dentro del casco histórico de Nápoles necesita de autorizaciones para justificar una renovación, por ejemplo, necesita de autorizaciones para justificar cualquier tipo de intervenciones en este lugar. El Tribunal Constitucional ha dicho que no. Ha dicho que
el bien como casco histórico es un bien protegido por la UNESCO, pero hay una protección específica Recording stopped. sobre el bien solo si el bien es un bien cultural o es un bien paisajístico o es un bien de otro tipo como bien vinculado. Otro ejemplo sobre el perímetro del régimen de protección del patrimonio cultural, en cambio, lo tenemos en la experiencia de la jurídica del Estado español. Aquí me refiero a lo que he pasado en Sagunto, al Teatro Romano de Sagunto, que está en la Comunidad Valenciana, donde encontramos un evento que ha sido un evento interesantísimo, no solo para los juristas, sino también para los arquitectos, los urbanistas y la gente que trabaja en el mundo del patrimonio cultural. ¿Qué había pasado? Había pasado que el Ministerio Español de la Cultura encargó dos arquitectos italianos para restaurar el teatro romano, de la época romana, de Sagunto. Y son dos arquitectos que son famosos para ser revolucionarios en la manera de entender la técnica de restauración. ¿Y qué han hecho? Han hecho lo que se puede ver en la primera foto. O sea, colocaron una especie de arquitectura moderna enfrente a las ruinas del teatro romano. Ha sido, en primer lugar, todo autorizado por el ministerio, después montaron un lío, un pleito también allí, asociaciones y otros actores, y al final se pronunció el Tribunal Supremo Español, la Sala Tercera del Contencioso Administrativo, con una sentencia epocal, donde se llega a decir una cosa interesantísima, que yo, claro, no estoy de acuerdo con esta afirmación, que existiría en el derecho español, pero me imagino también el derecho internacional, ¿no?, del bien cultural, del patrimonio cultural y también de los bienes comunes, una especie de principio de evitar los intentos de reconstrucción de los inmuebles históricos de intereses culturales. Una sentencia muy impactante, y Santiago Muñoz Machado, un grande administrativista, colega español, ha publicado un libro muy inteligente, un libro muy profundo, también muy profundo, que ha sido publicado en el 2002 y después en el 2010 en España sobre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de régimen de protección, la situación es una situación de incertidumbre, que hay principios de este tipo y también la idea que se puede proteger todo, y no es posible. La cuarta pregunta que me surgió leyendo la sentencia es también antes Oscar hablando traían partes de las sentencias que hablaban de derecho fundamental al patrimonio cultural. Existe un derecho fundamental al patrimonio cultural, existe un derecho a la cultura. Sabemos que es verdad, las constituciones contemporáneas y también el derecho internacional afirma que existe un derecho fundamental a la cultura más amplio que el derecho al patrimonio cultural. En Italia, los constitucionalistas dicen que existe un derecho a la cultura que es una parte, el derecho
a promover la cultura, otra parte el derecho de expresión artística, otra parte es el derecho a disfrutar del patrimonio cultural. Y en Italia tenemos una legislación que ya tiene más de un siglo importante sobre el derecho del patrimonio cultural, donde se disciplina exactamente las tareas que las administraciones públicas tienen para garantizar este derecho. Pero, por ejemplo, es un derecho que no se puede afirmar de manera, como antes decía Orlando, completa, porque son los constitucionalistas, por ejemplo, Giorgio Repetto, que es un constitucionalista italiano muy bueno que trata el tema del derecho a la cultura, que nos dice que es un derecho débilmente definido. O sea, podemos afirmar que seguramente hay una obligación pública para asegurar este derecho, pero al final no siempre se puede reconocer a este derecho una fuerza, una capacidad, digamos así, de ser afirmado y de ser garantizado. Y vamos al final a decir las dos inquietudes, o como inquietudes he dicho como problemas, cómo solucionar un problema, que leyendo esta sentencia yo he tenido. La primera es una inquietud que representa un problema importante que hoy el derecho del patrimonio cultural tiene. No existe solo la tarea pública de garantizar el interés cultural. Sabemos que existen otros intereses que tienen la misma fuerza. Podemos afirmar que el interés cultural es un interés más importante de otros. No. No, porque es fundamental asegurar una cosa importante, una balance, una especie de equilibrio, una comparación entre intereses diferentes. ¿Por qué el interés cultural puede entrar en conflicto, puede chocar con otros intereses también públicos, también importantes? Aquí he recordado dos cosas, dos sentencias importantes en el ordenamiento italiano. La primera es del Tribunal Constitucional, que tiene una línea de opinión, una línea de interpretación, en la cual siempre dice que no existen intereses tiránicos. O sea, los intereses públicos son todos iguales y todos necesitan de un balance, de una comparación. Y aplicando esta doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el juez administrativo italiano ha solucionado, por ejemplo, una hipótesis de conflicto entre el interés público a la transición energética y el interés público a la protección del paisaje y del patrimonio cultural. Porque en Italia, cuando hablamos del patrimonio cultural, hablamos de bienes culturales y también de paisaje y también de bienes paisajísticos. En este caso, el Ministerio de la Cultura italiana había bloqueado, había anulado un plan siempre público, público-privado también, para colocar un implante de producción de energía renovable en una especie de montaña en Italia. ¿Y por qué? Porque decía el Ministerio de la Cultura que existían allí
tres cruces que representaban un testimonio de la arquitectura rural muy importante que no se podían perder. Y por lo tanto había anulado el plan. Recording in progress. El plan que desarrollaba una idea de medio ambiente de tipo respetuoso de la transición ecológica. Al final, el juez administrativo ha anulado el decreto de vínculo y de anulación del plan del ministerio porque ha dicho la administración pública tiene que hacer un balance, tiene que comparar. Y aquí no hay una comparación equilibrada entre una necesidad de conservar, de guardar tres cruces y no realizar, en cambio, una importante obra para desarrollar la transición energética. Y el segundo problema, la segunda inquietud a la cual he pensado leyendo la sentencia es la inquietud que ya mi amigo y compañero Orlando recordaba de la panculturalismo. El problema de la sentencia, bueno, el problema que existe y que yo pienso la sentencia del Tribunal Constitucional peruano limita, es el problema del panculturalismo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional peruano dice no, un cerco, un muro que no tiene ningún interés artístico, no está al servicio del bien cultural, está simplemente colocado en un lugar, en una plaza importante, pero no tiene ningún tipo de interés, no puede ser bien cultural, porque no todo puede ser bien cultural. Ahora tenemos cosas, pero que se mueven en otra dirección. Y por ejemplo, este es un caso muy interesante que ha pasado en Italia en el 2023. O sea, en la más alta aula del Consejo de Estado italiano ha reconocido la posibilidad de declarar legítimo un acto administrativo con el cual el Ministerio de la Cultura ha puesto un vínculo, un límite, una limitación, no solo sobre un edificio que tiene su valor cultural porque es un edificio donde siempre estaba un restaurante importante de Italia, sino también un vínculo de destinación cultural del edificio a una actividad económica. Estamos hablando del restaurante Il Vero Alfredo. Il Vero Alfredo es el restaurante en Italia, en Roma, donde se han producido por la primera vez le fettuccine Il Vero Alfredo, que es un plato hoy internacional. Y es un restaurante donde todo el mundo de la época de la Dolce Vita italiana ha pasado de ahí. Actores, políticos, artistas, ¿no? Bien. Y el ministerio ha puesto un vínculo sobre la actividad del edificio como bien cultural. Claro, sin pagar ningún tipo de indemnización. Y por lo tanto, aquí estamos hablando de una idea de bien cultural que llega más allá de la idea tradicional de un bien cultural material que necesita de una protección porque es un testimonio de civilización. Aquí estamos hablando de otra situación. Y estamos hablando de un poder público, de un poder de la administración pública que puede llegar a afectar de manera muy fuerte, muy violenta, otros derechos humanos,
otras libertades, otros intereses públicos, intereses privados, individuales, intereses muy importantes que pertenecen a la vida. Por lo tanto, es un ejemplo que seguramente va en la dirección de lo que decía mi amigo y colega Orlando, que el derecho del patrimonio cultural es un derecho que necesita de una manutención constante, porque es un derecho que está fundado sobre conceptos abiertos y sobre todo está relacionado con intereses, necesidades, derechos, libertades que siempre van cambiando. Y por lo tanto también este derecho tiene que cambiar y ser creado nuevamente cuando es necesario. Yo termino aquí. Gracias por vuestra invitación, vuestra atención, y dejo mi mail y también la indicación del enlace de una revista que se llama Edon, que es una revista online gratis, gratuita, que es la revista italiana de Derecho de las artes y de los bienes culturales. Por lo tanto, se puede visitar tranquilamente, leer artículos que en el próximo número, en la próxima publicación serán artículos también que se refieren al patrimonio cultural peruano, porque seguramente publicaremos el comentario muy interesante del profesor Orlando Viñolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Giuseppe. Realmente ha sido un lujo escucharle y también agradecerle de manera especial la cobertura que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene no solo en el país, sino también en Italia, gracias a su interés y reflexiones. El profesor Giuseppe Piperata señaló que esta es una sentencia sencilla, pero significativa, que, entre otros, confirma el deber público de proteger el patrimonio cultural. Sin embargo, pone de relieve que el Tribunal Constitucional advirtió que dicha normativa no puede aplicarse al muro, pues este no constituye un bien cultural. Realizó un análisis sumamente importante de la sentencia sobre la base de 4 preguntas, además utilizando el modelo de derecho comparado. Las preguntas fueron: ¿qué son los bienes culturales? ¿Cuáles son los criterios para identificarlos? ¿Cuál es el régimen de protección del patrimonio cultural? ¿Existe un derecho fundamental a la cultura? Además, destacó 2 problemas significativos. Primero, ¿cómo podemos resolver el problema del equilibrio entre valores y principios? Y segundo, ¿cómo podemos evitar el riesgo del panculturalismo? Reitero que ha sido realmente un verdadero lujo escucharle. La dinámica, estamos contra el tiempo, así que agradecemos a los más de 450 inscritos al curso y más de 300 participantes el día de hoy, no solo de Lima, sino de toda la región del Perú, de distintas regiones del Perú. La dinámica del cierre es la siguiente. Le voy a dar el uso de la palabra por 3 minutos al profesor Viñolo, luego al profesor Piperata, y para cerrar, desde casa a el doctor Oscar Díaz. Entonces, doctor Viñolo, le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Yo no quiero hacer una réplica porque creo que ya sería aburrido. Solo quiero plantear una sola pregunta al profesor Piperata, porque creo que es el que más sabe de todas estas materias acá entre nosotros. Eh, ¿Tú crees, Giuseppe, que ya va siendo tiempo de plantear una cláusula desde las normas culturales para prohibir el panculturalismo y entre como ingrediente en las ponderaciones que puedan hacer los tribunales? Pues me parece que el panculturalismo nos está llevando a fracasos muy serios en varios campos, ¿no? En Chile me comentaban que Chile no tiene la cantidad de patrimonio histórico como nosotros, pero ciertos datos o cierta presión, ciertos elementos paraliza por completo una infraestructura. En Italia, el metro de Roma tuvo serios inconvenientes. Bueno, estamos hablando de otros componentes, pero tuvo serios inconvenientes para desarrollarse. ¿Se tiene que empezar a pensar ya en esta idea de frenar el panculturalismo a través de técnicas jurídicas o solamente nos quedamos en la declaración? Es muy difícil, Orlando, imaginar una cláusula, una norma que limita el riesgo de
el fenómeno del panculturalismo. Yo pienso que la única cosa que podemos hacer es educar la administración pública, sobre todo, a utilizar de manera laica. Cuando hablo de laico, sin ideologías artísticas o de otro tipo, el poder discrecional técnico que pertenece a la administración pública. La administración pública, sobre todo la administración pública que trabaja para proteger el patrimonio cultural, tiene una nobleza enorme porque está allí para realizar lo que dice nuestra Constitución. Para hacerlo, pero no tiene que hacerlo de manera ideológica o con una sensibilidad individual. Tiene que hacerlo conociendo cuál es la regla del derecho administrativo, del procedimiento administrativo, de la administración pública. Y sobre todo utilizando la discrecionalidad técnica. Es importantísimo. Discrecionalidad técnica significa equilibrio, significa utilizar la técnica, pero al mismo tiempo respetar el principio de proporcionalidad, el principio de racionalidad, el principio de justificación, todos los principios que caracterizan la discrecionalidad técnica. Yo pienso que este puede ser una solución. Y otro tipo de limitación puede ser la utilización de una especie de poder reglamentario de la administración pública para redactar guidelines, para redactar, por ejemplo, una especie de, ¿cómo decir? Indirizzi, no sé cómo se puede decir en español. Pues sería muy importante esto, ¿eh? Y porque al final tenemos que evitar, ¿cómo decir?, excesos, ¿no? Ahora se pone el problema, y termino, con el tema de la legislación memorial. No sé si está pasando también en Perú. En Europa está pasando que los gobiernos, los parlamentos, van a redactar leyes para reforzar la memoria histórica. Por ejemplo, la ley, el día de la agricultura. Ahora tenemos en Italia el día de los abuelos, se llama, o el día del evento. Es importante en un estado recordar de manera oficial un evento importante, que puede ser la llegada de la República, o puede ser el día de la victoria en una guerra importante. Pero no podemos pasar todos los días recordando una cosa que la ley nos obliga a recordar. Porque es un fenómeno excesivo. En el tema del patrimonio cultural, yo pienso siempre que es fundamental no evitar cosas excesivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Piperata. Entonces, para cerrar, invitamos al doctor Oscar Díaz. Adelante, doctor Oscar Díaz. Muchas gracias, Candelaria. Bueno, agradecer nada más unas breves palabras profundamente a los profesores Piperata y Viñolo, que desde la academia pues han hecho tan valiosos comentarios a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Yo rescataría algunas cosas de sus intervenciones, algunas pocas cosas, en razón, lamentablemente, del poco tiempo que ya nos queda, ¿no? Primero, aquello de que ambos han
coincidido en que como a partir de un caso aparentemente modesto, ¿no? Que es pues simplemente el reclamo frente a la destrucción de un muro, ¿no? Se pueden extraer tantas reflexiones tan importantes desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, de la protección al patrimonio cultural, ¿no? Es decir, los alcances de la protección del patrimonio cultural, si estamos o no frente a un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional además ha dicho que esta protección del patrimonio cultural como interés difuso no solamente pues, se circunscribe a aquello que internamente se ha declarado como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Sino se extiende también a aquello declarado como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Sea patrimonio material o inmaterial en los términos de la UNESCO, ¿no? Eh, También nos han advertido nuestros distinguidos expositores sobre este riesgo de extender la calificación de patrimonio cultural a todo aquello, a todo lo circundante, ¿no? El riesgo que ellos han llamado del panculturalismo, ¿no? Por supuesto, creo yo que esta sentencia del Tribunal Constitucional abre también un debate sobre si estamos frente a un derecho fundamental en aquello que llamamos la protección del patrimonio cultural, ¿no? Ya el profesor Piperata, por ejemplo, nos ha dicho, ¿no?, que más bien él se inclinaría a hablar por algo más amplio como es hablar del derecho a la cultura, ¿no? Eh, bueno, es un asunto, pues, por supuesto que quedará pues para el debate, ¿no? Para la discusión académica, por supuesto, ¿no? Y también lo referido a los casos en que este derecho al patrimonio cultural puede, puede presentarse en conflicto con otros derechos, ¿no? El profesor Piperata hacía una cita muy interesante de la Corte Constitucional Italiana, ¿no? Que dice que no existen derechos o intereses tiránicos, ¿no? Es lo que aquí solemos decir, ¿no? Lo suele decir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que no existen derechos absolutos, ¿no? Entonces, evidentemente, y como algún ejemplo que también puso el profesor Piperata, el derecho a la protección del patrimonio cultural puede eventualmente ponerse en conflicto con otros derechos fundamentales también, ¿no? Y será pues oportunidad, por supuesto, de realizar un análisis a partir de un test de proporcionalidad, ¿no? Es decir, la ponderación de los derechos en conflicto, ¿no? Donde no podemos decir a priori que en todos los casos pues tendrá que prevalecer el derecho a la protección del patrimonio cultural, ¿no? Sino será pues algo que habrá que, la jurisprudencia constitucional tendrá que determinar en cada caso específico bajo, como digo, esta ponderación, ¿no? Aplicando este test de proporcionalidad. Nuevamente, muchísimas gracias a los expositores, al Centro de Estudios Constitucionales, al magistrado César Ochoa Cardish, a la doctora María Candelaria Quispe, pues por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Realmente, como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y difundir la jurisprudencia de esa alta corte. Con las extraordinarias participaciones en el conversatorio de hoy, cumplimos plenamente ese objetivo, por lo cual agradecemos de manera especial a los doctores Piperata, Vinolo y Díaz. Antes de concluir este conversatorio, invitamos a la comunidad jurídico-constitucional a las actividades programadas por el Centro de Estudios Constitucionales. El próximo jueves 6 de noviembre a las 11 de la mañana están cordialmente invitados a la conferencia Momentos Constitucionales en alianza académica con la Universidad Católica Santa María, en la que participarán el magistrado César Ochoa Cardish, el doctor Luca Mesetti de España y de Italia y el doctor Javier García Roca de España. También les invitamos el día 10 de noviembre a las 6 de la tarde
Ambas actividades se realizarán de manera presencial y virtual. La conferencia internacional La inteligencia artificial y el derecho constitucional al trabajo digno. Desafíos frente a la automatización y sustitución laboral. En esta conferencia participarán el profesor Jordi García Viña de España y contará con los comentarios del profesor Fernando Varela y el profesor Alberto Chepiu. Están cordialmente invitados. De este modo, entonces, reiterando nuestro agradecimiento tanto a nuestros conferencistas como al público que nos ha acompañado, cerramos la sesión del día de hoy. Buenas tardes con todas y todos.